Pues es una novela muy divertida, muy gozosa de alguna manera, pero ¿cómo o qué papel jugó esta novela, el proceso de esta novela en años tan complicados para todos, pero en lo personal, para ti también han sido años muy rudos, ¿no? ¿Qué papel jugó la escritura de este libro en este proceso? La verdad es que el libro fue mi búnker, ¿sabes? Fue mi balsa de salvación, porque abarcó todo este periodo espantoso. La escritura del libro se llevó, a ver, comencé a escribir La Armada en Berlín, pero la empecé a planear y a tomar notas desde tiempo antes, meses antes de la mudanza a Alemania. Pero la empecé a escribir en Berlín, regresamos, comenzó la pandemia y años terribles para todo el mundo, tanto para quienes tuvimos pérdidas personales como para pues, el montón de gente entristecida porque se le fueron amigos, se le fueron parientes. Todos creo que de algún modo u otro nos sentimos en la tablita durante estos años y obviamente cuando tienes pérdidas personales, se trastoca toda la vida, cambia y cuesta adaptarse. Y la verdad es que en medio de todas estas oscuridades terribles, el trabajo en la novela, el poder volver, ¿sabes? Como a esa suerte de huerto cerrado, de un mundo que es este, pero es distinto y que tiene su propio orden y sus propias dificultades aparte, fue un consuelo, ¿no? Yo sabía y quería que la novela fuera carnavalesca, que fuera una novela procaz, divertida, dinámica desde el principio, pero me costó, te confieso, el poder llegar un poco a la novela sin lodo en los pies de todas las desgracias de fuera, para que mantuviera la lógica interna que la novela tiene, Hay ¿no? mucho humor. ¿El humor salva? Sí, por supuesto, el humor es casi lo único que salva en muchos momentos, ¿no? Desde luego, pues hay otras cosas, el amor de tu gente y estas cosas, pero el humor no depende de nadie más, lo tienes tú o no está en ninguna parte. A veces la gente te hace reír, claro, pero si te ríes es porque tienes esa capacidad, pero yo creo que tú mismo te tienes que hacer reír la mayor parte de las ocasiones para poder tolerar el mundo que visto con ojos neutros a veces parece absolutamente intolerable, ¿no? El humor es un mecanismo de supervivencia, como lo son la adrenalina y como lo son otra serie de mecanismos que tenemos. Es autopreservativo el humor. El humor nos hace seguir vivos, el humor nos hace ser capaces de lidiar con situaciones que si te tiras al drama te aniquilan, ¿no? Con una banda de rock como protagonista, pues se presta para muchas cosas, ¿no? Desde luego está la parte de la nostalgia que es inevitable, pero también quizá para que salga algo de esa furia y esa rabia por los tiempos canijos, ¿no? El rock tiene esa capacidad y por eso ha sido importante en la vida de tanta gente y en la mía directamente, porque te permitía eh, canalizar de alguna manera mucha energía, mucha enojo, mucha frustración que existen contra pues todos los horrores y humillaciones de la vida cotidiana, ¿no? Laborales, humanos, que siempre están ahí y el rock lo permite canalizar. Hay gente a la que le gusta exorcizar a sus demonios con el bailongo y la pantomima del amor, que es la sensualidad de las canciones, y otros que estamos enojados, que lo que nos gusta es ese otro camino de agitar la cabeza y golpear el aire, ¿no? Nadie y creo que ahí a veces fallan las narraciones sobre el rock, porque están escritas por fans, siempre están escritas por fans, yo mismo soy un fan, pero cuando los personajes son como estatuas y lo único que son rockeros todo el tiempo, pues no son rockeros, ¿no?
como ya vimos quienes llegamos a ver capítulos de esa serie horrorosa de la vida de Ozzy Osbourne, pues Ozzy nomás era Ozzy en el escenario, ¿no? El resto del tiempo era un viejito que paseaba a sus perritos y al que le dolían las rodillas y que ya no se daba cuenta de nada porque tomaba una cantidad impresionante de medicamentos. Pero a la vez eso era fascinante y un poco liberador. Y yo traté de buscar esa otra parte, es decir, que retuviera, sí, la rabia y la energía del rock y la nostalgia, porque a fin de cuentas el rock tiene una pata ya en el museo, y a lo mejor otra en la tumba, no tengo la menor idea, es decir, en mi playlist no se va a morir nunca, pero algo distinto va a pasar en la realidad, pero quería que los personajes fueran más que eso, ¿no? Que tuvieran también otras vidas, otras expectativas, que fueran lo suficientemente rockeros para que uno supiera que son rockeros, pero lo suficientemente humanos para el resto de las personas, ¿no? Para mí el final de la novela era una especie, terminó siendo una especie de pequeña, le di esa oportunidad. Yo tenía planeados dos posibles finales y a medida que me acercaba a la escritura del final, tenía que decidir entre uno u otro, uno que era absolutamente desolador y humillante y otro que era sencillamente agridulce, ¿no? Y la verdad es que no tuve corazón, pero funcionaba mucho mejor y era mucho más congruente con la novela. El final que hay es el que debía estar, ¿no? Que es el final agridulce, que le da, además de mantener el horizonte del futuro de Julian, le da esa posibilidad de romperle la guitarra en la cabeza a su némesis, ¿no? Que es este chico joven, rubio, de moda, que tiene todo lo que Julian no tuvo y probablemente nunca tenga, pero bueno, se lo descuenta de un guitarrazo y tiene esa mínima venganza que para mí es un poco eh, el clímax moral de la novela, pero que es congruente con quién es Julian y con la situación, ¿no? Creo que uno se pasa los primeros años como escritor aprendiendo a matar a los personajes, y que lo siguiente que tienes que aprender es aprender a que vivan, ¿no? La verdad es que matar a todo el mundo o hundir a todo el mundo, pues a fin de cuentas, y aunque hay obras maestras y muchísimas y sigue habiendo que se dedican a eso, pero también es un recurso un poco infantil, ¿no? Como del niño que se cansa de jugar y ahoga al monito en la tina para poderse ir a hacer otra cosa. Eh, es mucho más difícil dejar que los personajes vivan y salirse de la situación y dejar, sabes, la novela con todo de alguna manera sostenido y nada más salirse de ahí, que es como ponerle el fade a la canción y que se vaya extinguiendo el sonido mientras uno se aleja en lugar de terminar con los tamborazos y el guitarrazo y rompiendo la guitarra, etcétera. Son maneras de enfrentar las cosas y creo que el fade out le venía mejor a esta novela, aunque haya un guitarrazo, sí. Algo que ayuda a la novela y que tiene que ver tu formación como lector y narrador son las digresiones, ¿no? Estas suertes de reflexiones, de monólogos internos de los personajes, donde piensan, donde buscan su lugar en el mundo. Creo que le da una dimensión más literaria, más allá del puro rock and roll, de la pura Claro, del rockero, ¿no? claro, y a la vez esas digresiones que son indispensables para mí también en el propio tono de la novela, que sería muy cansina, insisto, si solo fuera una relatoría y si pasara una cosa tras otra, eh, para que no sucediera eso, desde luego intenté distintas cosas. Por un lado, la estructura temporal, que sobre todo en la primera parte del libro tiene muchos flashbacks hacia el pasado de los personajes. Las digresiones cuando Julian cuenta episodios de la historia del metal o incluso teoriza un poco sobre el metal, ¿no? De manera un poco enloquecida, pero para mí divertida. Pero desde luego, Julian no es Susan Sontag, no va a ser un ensayo filosófico profundísimo,
que tampoco me parece que sea necesario para entender o explicar el metal, sino que lo explica con sus propios referentes y con sus propios instrumentos. No, no es un genio, pero no es un tonto, y es capaz de reflexionar, y esas reflexiones me parece que enriquecen quién es el personaje y el tono de la novela y el ritmo de la novela. Finalmente está el recurso de las entrevistas, el documental que está haciendo Luisma, que está ahí en el puro corazón de la historia rockera, ¿no? Es decir, la mayor parte de los documentos que tenemos sobre el rock es historia, pero historia escrita por periodistas. Son libros en que aparecen entrevistas trenzadas sobre los personajes de una cierta escena, de una cierta banda, etcétera. Y así son también los documentales de rock, ¿no? Está ahí como en el corazón de la cultura rockera y de la manera en que el rock se cuenta a sí mismo. Que eso para mí es muy importante, esa suerte de historia viva, de historia de lo, si no de lo inmediato, al menos de lo no tan remoto. Claro, puede sonar periodístico, pero en realidad es un recurso de la historia, ¿no? Sencillamente lo que sucede es que la historia del rock la han contado periodistas hasta ahora. Apenas comienzan un poco los historiadores a meterse al tema. Prácticamente todos los documentos que tenemos, tanto audiovisuales como escritos del rock, los más importantes los han escrito periodistas hasta ahora, han sido los historiadores, y el recurso de la entrevista en eso es básico, ¿no? Y también, desde luego, literariamente eso me da la posibilidad de que los personajes se narren a sí mismos, cambien el punto de vista de la narración, complementen o desmientan o contrasten lo que dice el narrador principal y también lo cuenten a él, ¿no? Y lo terminen de redondear. Si Julian solo se cuenta a sí mismo, pues solo tenemos al resto del mundo, pero no a él. Y sin embargo, en las narraciones de los otros lo vemos a él también, ¿no? Y eso me interesaba. Tú tienes una banda, ha sido un hobby, el rock es un hobby de alguna manera en tu vida, pero de alguna manera te permitió fantasear, en meterte en si hubiera sido, te lo hubieras tomado más en serio, y también es un homenaje a la Sí, amistad, ¿no? claro, no, bueno, absolutamente. Yo creo en eso que decía Rubén Fonseca, que uno escribe sobre sus otras vidas posibles. Eh, y eso está ahí en la base, ¿no? Eh, yo hubiera querido ser músico, por supuesto que hubiera querido ser músico, sencillamente pues por las circunstancias de mi vida, a los 21 años ya estaba la mitad del día en la escuela y la mitad del día en el trabajo, y eso solo cambió porque dejé la escuela y me quedé trabajando todo el día y así estuve durante un montón de años. Eh, y desde luego que muchas veces me pregunté qué habría sucedido si me hubiera dedicado de lleno a tocar, ¿no? Eh, pero eso, digamos que es solamente parte del apetito, porque no se trata solo como de una especie de recompensa personal. Además, bueno, así como que la vida de Julian no es lo más envidiable que se me podría ocurrir. Sí, sí. Vive al día, le va de la fregada, sus chambas se las consigue su papá, a quien odia, aunque ya es un cuarentón, o los cuates. Desde luego que es una novela así, escrita sobre algo que me ha apasionado siempre, que es el rock, y sobre algo que me sigue apasionando, que es la amistad y la camaradería. Esa amistad que no es cursi, sino al contrario, que es gargosa, que es agresiva, que es llevada, tan mexicana, además. Los amigos están ahí para machacarte, los amigos son los que te ponen los peores apodos, los amigos son los que te echan la peor carrilla, se crea eso. Sin embargo, recupera algo que dice en algún momento Ricky Gervais, ¿no? Que él nació en un barrio periférico bastante jodido de Londres, y decía, desde luego los hombres no nos abrazábamos ahí, nuestra manera de abrazarnos era diciéndonos cosas horribles, ¿no? Para hacernos reír. Esos eran los abrazos y eso era la camaradería, y yo quería recuperar ese tipo de camaradería. Ahora, con el buenismo reinante, se entiende la amistad como la amistad de los cariñositos. Todo es armonía, los amigos están ahí para abrazarte y demás, y bueno, pues sí, pero también parte de la amistad es eso, esa confianza y esa intimidad que te da también la posibilidad de que nadie hable peor de ti que los amigos, ¿no? Son los que te dicen las peores cosas, pero de esa manera saben, número uno, que te conocen, y número dos, que les importas. Y yo quería recuperar eso y también narrar algo que de entrada puede parecer como muy monolítico, y muy
estereotipado como es la escena metalera, pero que en realidad es enormemente compleja, ¿no? Y por eso me interesaba que hubiera personajes como Mustaine, como la Patty, como Brenda, que son parte de la escena, pero que no es lo que uno imaginaría en la primera fila de un concierto de Metallica si no conoces los conciertos de Metallica o de Slayer o de Megadeth o de Napalm Death, vamos, de quien sea. Eh, Hay una complejidad mucho mayor, ¿no? Yo quería también reflejarla y salirse del estereotipo, que creo que es el otro gran conflicto de las obras sobre rock, que se estereotipan solas a veces, como las pasiones de las personas, también tiene esta parte como identitaria, y el rock y sobre todo el metal tiene una obsesión con la honestidad y con la traición también muy importante, ¿no? Que a mí me fascina, desde luego. Los metaleros se sienten culpables cuando no van vestidos de metaleros, los metaleros se sienten culpables si están en una boda y oyen cumbias. El 100% de la carrera mexicana sobre los metaleros es que para el mexicano promedio es imposible que alguien sea metalero, es inconcebible que alguien sea metalero, entonces por eso existe esta idea de nana, tú te tomas dos chelas y te pones a ver a José José, que en mi experiencia personal es falso. Digo, a mí no me pasa y a la inmensa mayoría de mis amigos rockeros no les pasa tampoco, ¿no? Lo dice la gente que pone a José José, que aunque no se tome ninguna clase de chela, pero que piensa además imperialistamente que eso le tiene que gustar a todo el mundo, que esa es la única opción que existe, ¿no? Pero insisto, la realidad es mucho más compleja. Ahorita mencionaste que hablabas de la amistad, mencionaste a Ricky Gervais, ¿no? Y bueno, pues otra persona que el humor y pues que también ha trabajado el duelo, incluso con el humor, ¿no? En la serie de Afterlife, Sí, ¿no? sí, The Afterlife, que es una serie sensacional. Ahora mismo no la puedo ver mucho, pero vi la primera temporada antes y claro que me encantó. Sí, el humor, vivimos en una época en la que está a debate y me parece bien que esté a debate el humor. Sería extrañísimo querer sacralizar a algo que es desacralizador por excelencia. La gente, yo creo que en el mundo del arte le tiene mucho miedo a ser considerado un bufón. Por eso la literatura mexicana es tan solemne, que es increíblemente solemne. A mí me aterra un poco, me divierte, pero me aterra un poco. He sido incluso tutor, ¿sabes?, en las becas del FONCA y demás, y hay chicos jóvenes que escriben, desde luego chicas jóvenes que escriben, que son extraordinarias escritoras o extraordinarios escritores, eh, pero en términos generales son muy solemnes. Eh, Dice, caramba, o sea, tienes 24 años, ¿por qué escribes como si estuvieras en la antesala del Nobel? Eh, es decir, neta, ese es tu horizonte literario, ¿por qué, no? Yo me lo pregunto y a mí no me incomoda para nada la estética de lo bufonesco, al contrario, me gusta, y supongo que por eso me gusta Ricky Gervais. No tiene que ver con que estés o no de acuerdo con las opiniones de Ricky Gervais, porque Ricky Gervais no tiene opiniones o sus sketches no son opiniones. Eso es lo que la gente no entiende. Como vivimos en esta época pedagógica y como de maestros de kinder, se considera que todo, o sea, que ya hay gente que me dice, es que odias el reggaetón para los personajes de la mano invencible. Digo, no, a ver, los personajes de la mano invencible son los personajes de la mano invencible. El miedo al reggaetón es distinto al de ellos, no somos lo mismo. Yo no opino todas las cosas que opina Julian. Y lo mismo, creo que en buena medida los chistes son cosas que se dicen porque son graciosas y puedes no estar de acuerdo y muchas veces los chistes consisten en tirar piedras a tu propio tejado y a veces esos son los chistes más graciosos. Pero está bien que se discuta el humor, ¿no? Me parece que, todo tiene que ser discutido y que sería muy raro que el humor, que es esa posibilidad justo de tirar una piedra contra la ventana, tuviera una especie de carta blanca en la que nadie lo tocara y demás. No, está bien que se discuta, ¿no? El problema es cuando lo discuten personas solemnes y lacrimógenas, pues van a perder la discusión porque no se ríen, ¿no? Yo creo que cada vez que veo parrafadas contra cierto tipo de humor, no son divertidas y no se están divirtiendo al hacerlo, ¿no? En realidad es producto de una especie de rabia y de indignación y desde luego pierden esas discusiones. Pero no importa si tienen moralmente la razón, pero pierdes la discusión si le lloras al humor. Y también, por otro lado, y finalmente, pues la risa es una de las cosas más físicas que existen. Tú no puedes decir, o sea, también se tiende a decir, es que tal cosa no es graciosa, ¿no? A lo mejor no es graciosa para ti,
pero para quien se ríe es gracioso. A mí me encanta cuando la gente se ríe a su pesar, ¿no? Cuando escucha algo que es gracioso y lo mueve a reírse, aunque luego la racionalidad lo contenga y diga, no, 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 no me tengo que reír de eso. Pero eso es lo más divertido, ¿no? Yo creo que uno tiene que empezar a reírse de uno mismo y de sus propias desgracias, pero de otra manera mejor muérete, ¿no? No entiendo la solemnidad y es algo que me avienta completamente de los textos. Un texto tiene que ser verdaderamente majestuoso para que la solemnidad no me estorbe, ¿no? La gente habla de Shakespeare, Shakespeare era divertidísimo, ¿no? Cervantes era divertidísimo. Eh, Eran bufones y lo sabían, y eran sensacionales siendo bufones. Podían ser muy solemnes en muchos momentos y muy serios en otros momentos, pero jamás renunciaban al humor, ¿no? Yo creo que más allá de los debates de la corrección política o no, que creo que están completamente falseados, el problema principal es la solemnidad, ¿no? El enorme enemigo del arte, de la literatura y probablemente hasta de la vida cotidiana es la solemnidad.